siempre al inicio pues, de esta clase decíamos que nosotros tenemos dos tipos de hongos, ¿cierto? Tenemos hongos que presentan un micelio o generan de forma de hifas, es el crecimiento de este hongo, y otro tipo de hongo que crece en forma de conidias, formando estas conidias. Hay unos hongos, inclusive ahí una de las preguntas del taller es que es un hongo dimórfico, ¿cierto? Entonces hay unos hongos dimórficos que tienen la capacidad que en su forma saprofítica, su forma en la cual ellos están en el medio ambiente, ellos forman estas hifas o micelios, y cuando infectan al huésped, ellos forman estas formas de conidia, ¿sí? Entonces es un hongo, cuando el hongo es dimórfico, es que puede tener estas dos formas, pero hay hongos que netamente pueden ser conidias y hay otros que netamente la división puede ser por hifas. Les explicaba pues cómo la incidencia de los hongos ha venido creciendo, se ha venido aumentando, y eso principalmente pues relacionado con las enfermedades o infecciones asociadas al VIH también, que ha venido aumentando mucho la prevalencia de hongos, que antes pues no teníamos una prevalencia tan elevada precisamente porque no teníamos tanta infección por VIH, que ya sabemos que genera un proceso de inmunosupresión severo, ¿cierto? Además, pues la presencia también de una serie de cáncer que también nos genera procesos de inmunosupresión, y que eso definitivamente pues ha ayudado o ha favorecido a que aumente la incidencia de algunas especies de hongos. Pues entre las más comunes, la especie de Cándida, pues que tenemos prácticamente que en diferentes partes del cuerpo las tenemos como colonizando, por ejemplo, en cavidad oral, en cavidad gastrointestinal, en canal vaginal también podemos tener especies de cándidas, y la cándida pues es el líder en la incidencia, y pues que ha generado unas altas tasas de mortalidades, principalmente asociada con la resistencia a los diferentes antifúngicos a los que Cándida ha estado mostrando, ¿cierto? Le sigue Cryptococcus neoformans, también, que puede generar unas meningitis muy severas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, especies de aspergilos también. Y aquí el mensaje que les quiero dar es que definitivamente estas infecciones por hongos son dadas principalmente en las personas que tienen algún proceso de inmunosupresión. Sí, digamos que no es normal que uno le dé una infección de hongo. Hay algunos tipos de hongos que pueden estar, claro que sí, presentes en pacientes inmunocompetentes. Sí, claro, pues hay unos hongos que los vamos a ver, en los cuales infectan regiones más superficiales, como hongos, como onicomicosis, por ejemplo, hongos que pueden dar en la uña, hongos que se pueden dar en la piel, y que definitivamente pueden infectar a algunos pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Hay algunos hongos, pocos hongos que los vamos a ver aquí, que sí tienen la capacidad de infectar inmunocompetentes, pero digamos que la gran mayoría, el mensaje es que la gran mayoría de estos hongos se dan sobre todo en pacientes con procesos de inmunosupresión, paciente VIH, paciente con algún tratamiento de cáncer, o paciente de trasplante renal o algún tipo de trasplante de órgano sólido, que generalmente toman inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus, ¿cierto? Que tiene una terapia triple, ¿sí? Frente al proceso de inmunosupresión. La replicación de estos hongos, pues digamos que va a depender. Aquí entró alguien más. La replicación de estos hongos, digamos que va a depender si es una replicación en la cual es en su forma de conidia o en la forma de hifa, ¿cierto? Entonces ya lo decíamos que en conidia puede ser una fisión nuclear o un brotamiento que se llama blastoconidia, o esto que puede ser un tubo germinal o una pseudohifa, que es muy común, por ejemplo, en las cándidas, este tipo de crecimiento, ¿cierto? Y aquí tenemos los otros tipos de crecimientos, que son hifas, de las cuales pueden ser hifas septadas, hifas cenóticas, donde no hay un septos, hifas que tienen como compartimiento, entre ellas se pueden pasar diversa información, y una que quiero que tengan en cuenta es esta hifa, que es una hifa que es artroconidia, es una hifa que forma como una especie de cápsula o de pared alrededor de la célula, ¿cierto? Que esto se forma artroconida, y esto generalmente se deshace, y estas artroconidias se pueden liberar al ambiente y pueden ser infectantes. Hay algunos tipos de hongo que infectan por este tipo de forma, que es la artroconidia, entran a los pulmones de las personas, y vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí entran más personas.
Más gente no. Bueno, con esos hongos, digamos, los hongos que tienen esa forma de micelio IFA, ellos tienen unos aparatos reproductores de forma asexual, ¿sí? No vamos a entrar en las formas sexuales, que la forma sexual es lo que me va a ayudar como a clasificar a los hongos, ¿sí? Dependiendo de su forma de reproducción sexual, ellos ayudan en el proceso de clasificación, pero desde el punto de vista, digamos, clínico, nosotros estudiamos la reproducción asexual, que es lo que nos permite identificar el Profe, hongo. Señor. disculpe que lo moleste. Valentina Buitrago, que si puede hacer el favor de aceptarla. Sí, sí, ya la acepté. Bueno, pueden cerrar el micrófono. Gracias. Entonces, del punto de vista clínico, estudiamos principalmente las formas asexuales. De hecho, el artículo que yo les envié a ustedes muestra cómo, digamos, el examen directo es bien importante también para ayudar a identificar muchos de estos hongos. El examen directo, digamos, yo hago el medio de cultivo y además del medio de cultivo lo que yo hago es que hago un examen directo, miro ese hongo al microscopio y su forma, su característica morfológica permite al bacteriólogo, en este caso, identificar al hongo por sus características, por su forma en la reproducción asexual, que sería esto. O sea, si el hongo, dependiendo cómo sea su reproducción asexual, la forma, la morfología en la que se presenta, ¿cierto? Yo lo puedo clasificar. Entonces, digamos que esa reproducción asexual hay dos grandes, digamos que hay unos que son por esporangios, ¿cierto? Que es este que estamos viendo aquí, y otro que es por conidias. Entonces, este por esporangios generalmente tiene este esporangioforo, tiene una columnela, ¿cierto? Un esporangio y unas esporangiosporas están siendo protegidas por ese esporangio, pues generalmente este esporangio por así decirlo, se revienta y se liberan todas estas esporangiosporas y es una forma como el hongo se puede diseminar o se puede generar Profe, procesos de infección. Señora. qué pena que por favor acepte a Tatiana. Tatiana. Bueno, ya entró. Entonces, este esporangio, este esporangio se puede, digamos, reventar y se liberan estas esporangiosporas que tienen esa capacidad, digamos, infectiva, que ayuda también al hongo a hacer su dispersión, pero que estas esporangiosporas, pues efectivamente, van a ser inhaladas y van a generar el proceso de infección. La mayoría de los hongos en estas formas, cuando muestran su aparato reproductor, que es la forma asexual como ellos se dispersan, la mayoría de las formas que contagian a los seres humanos es a través o de la esporangiospora o en este caso de reproducción por las conidias. Rara vez el hongo infecta por la hifa. La hifa es la forma como el hongo, digamos, crece o se ayuda a distribuir en el lugar, pero rara vez va a infectar por la hifa, a no ser que sea una hifa infectante que puede ser esta forma, que es la forma de artroconidia. Pero por lo general las formas infectantes son en este caso la esporangiospora o la conidia. Entonces, esta forma de conidia, yo tengo un conidióforo, una vesícula, fialides, y estas conidias están prendidas de estas fialides y obviamente con el movimiento, con el viento, estas conidias se liberan y son las infectantes. En el caso de las levaduras, que es estas de acá, quien termina siendo la forma infectante, pues su palabra lo dice, es la propia levadura. Pues los hongos están clasificados, digamos, en grandes filum, no nos vamos a detener mucho acá, pero digamos que son unos filos bien importantes, son cuatro principalmente, que es el filum glomeromicota, donde se juntan todos los mucormicetes. Tenemos otro filum que es el basidомicota, que es este que está acá, donde están principalmente criptococos, malassezia, muchos de estos que están asociados, por ejemplo, a infecciones en piel, están aquí en ese basidомicota. Y otro filum que es el ascomicota o ascomicetos, que es donde se propone que el 80% de las infecciones que sufren los seres humanos, ¿cierto? Es dado por este filum ascomicota. Entonces aquí tenemos algunos, digamos, grandes géneros que son reconocidos que generan infección, como el Aspergillus, como por ejemplo el Fusarium o la misma Candida albicans, ¿cierto? Y finalmente otro filum que se llama Microspora. ¿Cómo, digamos, clasificamos esos filum? ¿Cómo sabemos que ese hongo pertenece a esos filum? Digamos que se da principalmente porque se estudia
en el ambiente, porque es que es complicado, a ver, la forma en la cual se presenta en el laboratorio o hacemos que el hongo crezca en el laboratorio, es normalmente complicado que él presente la forma de reproducción sexual. Recuerden, nosotros siempre vemos la forma asexual, ¿cierto? Entonces, se estudia principalmente la forma sexual del hongo y de acuerdo a esa forma sexual, pues lo metemos en esos grandes filums, ¿cierto? Entonces, los ascomicotas, que es casi que el 80% de las infecciones médicas, principalmente su reproducción sexual es por esto que se llaman las famosas ascoesporas, ¿sí? Entonces, tenemos una asca aquí, esto está lleno de ascoesporas, estas ascoesporas se liberan y eso es una forma como el hongo hace su proceso de reproducción. ¿Quiénes hacen parte, digamos, de esos órdenes que hace parte de ese filo interesante? Pues tenemos todos estos como el Homocystidomycetus, donde está Pneumocystis carinii o Pneumocystis jirovecii, presente sobre todo en pacientes VIH. Aló, alguien abrió el micrófono. Saccharomycetes, por ejemplo, donde está Cándida, Eurotiumycetes, donde está principal Aspergillus, Penicillium, este otro Soridomycetes, donde está principalmente Fusarium, ¿cierto? Eso hace parte. Ahora, el otro filum que tenemos, ¿cierto? Son los bacidomicotas, que no más hace referencia a que la forma sexual es a través de estos bacidomicetos, ¿sí? Que es más o menos en la forma sexual, nosotros estamos viendo esas bacidosporas, unas por decirlo así son femeninas, otras son masculinas, se liberan, hacen la germinación y eso es lo que permite hacer el crecimiento del hongo. Eso simplemente para mostrar que de acuerdo a su forma sexual, a su reproducción sexual, pues yo voy a ir clasificando estos hongos, pero no es algo que se hace en el día a día en la clínica, no, es algo simplemente que hace parte, digamos, de la parte filogenética para clasificarlo. Están los mucormicetes también, que es principalmente por una reproducción tipo esporangio, que ya habíamos hablado un poco, entonces la reproducción sexual del esporangio también libera unas esporas, por así decirlo, femeninas y masculinas, cuando ellas caen forman un cigoto, ¿cierto? O un gameto, y ese gameto pues termina dando origen al crecimiento relacionado con toda la parte sexual. Aquí en los mucormicetos pues tenemos algunos hongos de importancia como el mucor, ¿sí? Que es interesante si alguien ha visto esas infecciones por mucor, es literalmente como si estuviera degradando la piel o se estuviera comiendo la piel viva, es algo así, en esas palabras coloquiales. Pacientes que tienen diabetes, mucor es muy presente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y pueden generar esas infecciones en piel y que degradan la piel y es bien complicado de parar la infección por mucor. Microspora sería siendo el último filum, ¿sí? Donde tenemos, pues, antes llegó a pesar inclusive por la morfología que tiene este hongo, se llegó a pensar que era un protozoario que hacía parte del reino de los hongos, pero no, ya sabemos que Microspora hace parte del reino de los hongos y que una cosa que es interesante de este filum es que es principalmente sus reproducciones de forma intracelular. Entonces, generalmente es a través de una célula, él entra y hace su reproducción, se libera obviamente de su reproducción sexual, va a también formar un cigoto, una cigospora aquí, y lo que tenemos es una reproducción que es netamente intracelular, eso es como una característica de este microspora. Pero más allá de eso, es simplemente de esa clasificación, que es solo para que lo tengan en cuenta, que depende dentro de ese aspecto que tiene que ver con la clasificación. Lo más importante es entender cuáles son las formas clínicas que presentamos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay 4 formas clínicas importantes. Nosotros podemos tener micosis superficiales, micosis que generalmente esas micosis superficiales son micosis que tienden a ser más una cuestión estética, o sea, hay unos cambios en el color de la piel, hay unos cambios de tono, hay algunos cambios físicos, pero muchas veces son completamente asintomáticos, o sea, el paciente no refiere ningún síntoma o ninguna, o sea, queja de algún dolor,
no, es generalmente, es como lo dice, son micosis superficiales. Después de eso venimos a las micosis cutáneas y subcutáneas, que generalmente sí, en el caso de las cutáneas, pues ya empiezan a generar algún tipo de malestar o empieza a generar sobre todo prurito, porque se da pues, ganas como de estarse rascando donde uno puede estar teniendo el hongo, ¿cierto? Y algunas micosis que son subcutáneas, o sea, que ya son un poco más profundas, ¿cierto? Entonces es bien interesante, por ejemplo, dentro de esas subcutáneas, pues también encontramos las onicomicosis, pues que son importantes en cuando afectan principalmente toda la parte que tiene que ver con las uñas, por ejemplo, la tiña inguinal, algunos dermatofitos, pues que terminan atacando, por ejemplo, todo lo que es el poro relacionado, pues, con la piel, ¿cierto? Y tenemos algunos tipos de queratitis que pueden ser dados, por ejemplo, como fusarium, aspergilo. Entonces, estas ya empiezan los pacientes, claro, sí, a mostrar algunos síntomas pues, que llegan a ser inclusive bien incómodos o bien dolorosos, diferente de las micosis superficiales que por lo generalmente son cuestiones más estéticas. Y ya definitivamente también podemos tenerlo como tal micosis que son endémicas. Las micosis endémicas son micosis que son propias de las regiones que están presentes en algún lugar geográfico, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia es característico la paracoincidomicosis, está presente principalmente en unas regiones de Antioquia, sigue siendo, digamos, un foco de estudio entender la paracoincidomicosis, donde no entendemos muy bien cuál es el huésped, en dónde se encuentra este tipo de hongo. Es un hongo que todavía falta mucho por descubrir. Coincidomicosis, por ejemplo, está principalmente presente en los es dada por una artroconidia. Entonces, recuerden que la mayoría de los hongos o te van a infectar o por las conidias que se liberan, ¿cierto? Pero rara vez infectan por la IFA, ¿sí? Entonces, esta artroconidia es como una IFA que se especializó para poder ser, digamos, volátil y poder entrar a nivel de los pulmones. La mayoría de estos hongos, la mayoría, la gran mayoría, cuando no son pues cutáneos, la mayoría, generalmente el foco inicial, la infección inicial o primaria es una neumonía, ¿cierto? Y después ya genera como la infección secundaria que puede ser característica ya del hongo. Y tenemos los hongos oportunistas o las micosis oportunistas, que es lo que les decía, la mayoría de los hongos o infecciones por hongos es dada principalmente en pacientes que tienen algún proceso de inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, aspergillus, en este momento, yo les decía a ustedes, todos nosotros estamos recibiendo las esporas de aspergillus, ténganlo por seguro, pero pues seguramente no nos está generando nada porque nuestro sistema inmune pues lo está combatiendo bien. Pero aspergillus, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas siendo inmunocompetentes, aspergillus, por ejemplo, puede generar algunos tipos de alergias o algunos tipos de sinusitis. Pero ya en pacientes con un proceso de inmunocompromiso, aspergillus puede generar, por ejemplo, una aspergilosis pulmonar o aspergilosis diseminada. Lo mismo que cándida, pues en el caso de las mujeres, muchas de estas candidiasis son candidiasis vaginales, pues que con un tratamiento simplemente, pues uno lo puede resolver. Pero pacientes, por ejemplo, VIH positivo pueden presentar una forma que es esa candidiasis oral. Candidiasis oral solo está presente en pacientes VIH, o sea, uno va a ver una candidiasis oral en un paciente con inmunocompetente. Entonces, la mayoría de estos hongos, cuando hablamos de micosis oportunista, es que pues nada, simplemente una vez el sistema inmune esté con algún deterioro es donde se va a estar presentando. Entonces nosotros tenemos, ¿me escuchan, Paula? Sí, profe. ¿Paula? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces tenemos infecciones en los hongos que son superficiales, como lo dice aquí, son limitadas a ciertas estructuras en la piel. Muchas de esas tienen que ver con cuestiones más estéticas. Algunas pueden afectar un poco y generar un poco de prurito, entonces generar esa sensación como de picazón, o algunas pueden generar esa sensación como de quemazón, ¿cierto? Estos, por ejemplo, algunos tipos de hongos que podemos tener desde el punto de vista estético, ¿cierto?
en donde tenemos algunos hongos que pueden generar inclusive despigmentaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro hongo que está generando una mácula hipercrómica, unos cambios en el color, pero no necesariamente el paciente está refiriendo dolor o está acometiendo alguna situación que le esté generando o afectando a su salud. Esto ya es también, a pesar de que son hongos superficiales, pues ya empiezan a generar un poco de, pues, de malestar, por ejemplo, sobre todo en esta tiña de la barba, que es un hongo que da en los folículos pilosos de la barba, y generalmente pues tiende a ser un poco doloroso, como si fuera pues, por así decirlo, una especie de barro, pues como cuando uno tiene acné, más o menos es como que esa misma sensación, entonces se siente un poco de inflamación localizada. Y pues ustedes ya conocen mucho de esto, pues obviamente eso es un grado muy avanzado de onicomicosis, los hongos que tienden a afectar a las uñas. Muchas veces, muchos de los pacientes que tienen onicomicosis, pues no sienten nada, simplemente es una cuestión que definitivamente es estética, ¿cierto? Después vienen las infecciones, les decía yo, subcutáneas, y pues efectivamente subcutáneos ya el paciente, claro que sí, él va, él va a mostrar síntomas que tienen que ver con esa infección subcutánea. Hay hongos que, por ejemplo, pueden llegar a infectar ganglios linfáticos subcutáneos y puede eso llegar a ser muy doloroso. Entonces, por ejemplo, esto como la esprotricosis, ¿cierto? En el cual yo ya afecto ganglios linfáticos a nivel subcutáneo y esto definitivamente pues, puede llegar a ser muy doloroso. Esprotricosis Schenke, a propósito, también puede estar dentro de las uñas de los gatos y algunos pues lo han asociado como la enfermedad del arañazo del gato. No quiere decir que siempre la persona que tenga o presente esa enfermedad es porque el gato lo arañó, no puede estar presente en las uñas de los gatos, pero también muy presente en diversos vegetales, en árboles, y generalmente estas infecciones subcutáneas es porque algo laceró la piel y permitió la diseminación del hongo. Y las infecciones que son endémicas pues, de un sitio geográfico, no siempre esas infecciones, cuando hablamos de infecciones endémicas, no siempre van a estar en los pacientes inmunocomprometidos, en pacientes sanos también pueden ser acometidos por estas pacientes que presentan o están cerca en esa región endémica. Son hongos que generalmente tienen unos factores de virulencia muy potentes que sí que pueden generar infecciones importante. Entonces, esta es una que para nosotros es bien relevante, que es la paracoincidomicosis, que genera una forma que es, por ejemplo, entre otras, y la forma inicial es una forma pulmonar. Recuerden, muchos de estos hongos, la primoinfección es una infección pulmonar y después se disemina, y en este caso, cuando se disemina, forman estas formas de paracoincidosis mucocutánea, que es la que estamos viendo aquí. Sí, entonces, por ejemplo, paracoincidomicosis está muy presente en las regiones rurales o urbanas de Antioquia y se llama paracoincidomicosis. También la podemos encontrar en regiones de Brasil, ¿cierto? Porque a propósito, pues es donde también hay una alta incidencia de paracoincidomicosis, ¿cierto? Y tenemos otra característica que son los hongos oportunistas, que eso sí, pues que están esperando a que el sistema inmune se quiebre, como lo muestra acá, para generar ellos la infección. Entonces, por ejemplo, este es un caso de un aspergillus. Yo creo que todo el mundo ha visto el aspergillus en alguna naranja o en las arepas. Por ejemplo, pueden ver este honguito que es verdecito. Ese generalmente es un aspergillus. Si ustedes en este momento abren una placa de Petri con agar sauro, que es un agar que es propio para el crecimiento de hongos. De hecho, una de las preguntas que les hago en el taller es ¿por qué es propio para el crecimiento de hongos? ¿Cierto? Es el medio de cultivo que se usa por excelencia para el cultivo de hongos. Si ustedes abren esa caja de Petri en su casa, seguro les va a crecer. Tengo la seguridad que les va a crecer aspergillus. Ese hongo está en todos lados. Entonces, el aspergillus viene en su forma de reproducción asexual, va a estar liberando en el ambiente estas microcolonias, son ingeridas en el pulmón y pues de forma tal que sí podemos generar pues una aspergilosis pulmonar. Eso principalmente en los pacientes inmunocompetentes, ¿cierto? Puede llegar a generar esos pacientes esos problemas. Pacientes que ya tienen un compromiso severo, nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, una
aspergilosis diseminadas, ¿cierto? Pacientes que tienen el sistema inmune, digamos, relativamente bien, puede llegar a ser una neumonía asintomática o una neumonía que llega a ser leve, pero nunca una aspergilosis diseminada, que es propiamente los pacientes que son pacientes VIH positivos, en ese caso. Este, mire, es un caso de candidiasis, ¿cierto? Ese es un candidiasis oral. Esto solo está pendiente en los pacientes VIH positivos, y esto es el típico gráfico de la cándida, que estamos viendo la cándida albicans tiende, digamos que una diferencia de las cándidas es que las cándidas albicans tienden a formar esta especie de hifas, y dicen que cuando más hifas usted esté observando en el directo, pues más agresiva está siendo la cándida albicans. Entonces son una serie de cuestiones que muestran cómo definitivamente el sistema inmune es importantísimo para controlar las infecciones por hongos. ¿Uno dónde puede encontrar entonces los hongos? ¿A dónde son las fuentes de los hongos? Pues digamos que la gran mayoría de estos están en el ambiente. Muchos de estos hongos son de forma de saprófitos, ¿cierto? O sea, pueden vivir en el ambiente, usar los nutrientes del ambiente, y pues cuando el ser humano entra en contacto con este ambiente, o ya sea porque el hongo está en las heces de algunos animales, por ejemplo, en algunas aves, puede estar en las heces de algunas aves, ¿cierto? Podemos estar en las heces, por ejemplo, de algunos murciélagos, también puede estar presente en estos hongos, o en árboles, en ramas, bueno, en muchos lugares está presente el hongo en el ambiente. Y el otro lugar va a ser, pues obviamente, en la flora de los pacientes. Entonces, en la flora de los pacientes, principalmente flora gastrointestinal, la flora oral, pues va a estar entonces una fuente endógena, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las levaduras, puede ser una fuente endógena. En el caso de Candida albicans puede estar con nosotros, está esperando a que nuestro sistema inmune se quiebre para ellos producir el proceso infeccioso. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es que esos hongos, o cuál es la fisiopatología de esos hongos, ¿cierto? Nosotros tenemos, ¿me escuchan, Paula? Sí, profe. Ah, bueno, yo solo les digo así porque de pronto me quedo hablando ahí solo y como una lora, y después no me están escuchando. Bueno, profe. La fisiopatología de estos hongos, digamos que cuando tenemos unos patógenos primarios, y cuando decimos patógenos primarios, que son hongos que ellos, digamos que efectivamente van a hacer la infección sin necesidad, ojo con esto, sin necesidad de que la persona tenga un compromiso del sistema inmune. La infección primaria es que hay algunos tipos de hongos, y generalmente coincide con que son hongos endémicos, o sea, unos hongos localizados en algunas regiones geográficas, ¿cierto? Son hongos que tienen una capacidad patógena muy importante, una carga patógena interesante, una serie de, digamos, mecanismos de evasión del sistema inmune, que por lo tanto estos pueden definitivamente atacar a un paciente, a una persona con un sistema inmune competente. Y por el otro lado, tenemos los hongos oportunistas, que simplemente, pues ya ustedes saben que es oportunista, está esperando que el sistema inmune se quiebre, se baje para hacer las infecciones. Dentro de los hongos que hacen esa infección primaria, encontramos algunos, digamos, de importancia, ¿cierto? Como Blastomyces dermatitis, ¿cierto? Coicidioides immitans, Histoplasma capsulatum y Paracoicidioides brasiliensis. Esos cuatro, digamos, son como los más importantes o más relevantes dentro de este grupo de patógenos primarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Blastomyces dermatitis, todos estos son hongos dimórficos. Hongos dimórficos quieren decir que en el ambiente ellos generalmente están en forma de micelio, en forma de hifa, ¿cierto? Y cuando infectan al paciente, generalmente, cuando se encuentra a una temperatura de 37 grados centígrados, cambian su morfología y se vuelven una levadura, ¿cierto? Eso es como una característica de esos hongos dimórficos. Entonces, por ejemplo, Blastomyces dermatitis está en su fase saprofítica, mostrando un micelio, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando es parásito, o sea, que cuando está dentro del huésped, este puede mostrarse como levaduras.
¿Dónde está presente? Digamos que ya decía que muchos de estos están en regiones endémicas, entonces en algunas regiones de Estados Unidos, cerca a los ríos Mississippi, Ohio, ¿cierto? Pueden estar presentes en la soya, y la forma de infección es a través de la inhalación de la conidia. ¿Qué mecanismos él usa, digamos, para escapar del sistema inmune? Digamos que uno de los mecanismos interesantes de este hongo es que ellos pueden modular la respuesta inmune, o sea, cuando nosotros vimos esa parte del sistema inmune, nosotros vimos que los linfocitos T son muy importantes para responder frente al sistema inmune. Resulta que hay unas como subespecialidades de los linfocitos T, y generalmente hay unas respuestas inmunológicas que se llaman TH1 y TH2. Las TH1, digamos que por lo general son muy buenas para controlar infecciones virales, y también se ha visto que son buenas para controlar infecciones intracelulares. Muchos de estos hongos tienen la capacidad de generar infección intracelular, y generalmente la respuesta TH1 es muy buena contra los hongos. Entonces, si ellos saben que la respuesta TH1 es buena, lo que hacen es que ellos liberan algunas proteínas que pueden modular a la respuesta TH1 y volverlo TH2. Pero la respuesta TH2 no es tan efectiva contra el hongo, y lo que hace definitivamente es que permite la proliferación del hongo. Además de eso, digamos que nosotros vimos algo del sistema inmune de lo que eran los anticuerpos, esas proteínas que ayudan como a bloquear estos hongos. Estos hongos, digamos que liberan unas proteínas que se llaman WI1, esas proteínas WI1 se liberan, y al liberarse, digamos, esas proteínas son captadas por los anticuerpos, de forma tal que los anticuerpos están distraídos con estas proteínas, pero propiamente con el hongo, pues no lo está atacando. Entonces, es muy bueno este hongo modulando el sistema inmune, y generalmente, pues, produce una infección primaria pulmonar o una infección crónica pulmonar, ya en los casos más graves, pues unas infecciones diseminadas, infección en hueso, ¿cierto? Otro parásito importante que hace parte de este grupo de patógenos primarios es Coicidioides immitis, ¿cierto? Pues dentro de esos hongos tenemos que Coicidioides immitis en la fase saprofítica, o sea, en la fase del ambiente, como está, ¿cierto? Y Coicidioides immitis está principalmente en zonas desérticas. Entonces, generalmente está en forma de hifa, ¿cierto? Y libera las famosas artroconidias. Coicidioides immitis libera las artroconidias, que pueden ser aspiradas por alguna persona que esté pasando por este desierto e infectarse. Entonces, generalmente la forma parasítica o la forma de parásito, que es cuando está dentro del huésped, ellos forman unas grandes endosporas, como unas levaduras, pero bien, bien grandes, que se llaman esférulas. Ellos se encuentran entonces principalmente en zonas desérticas, ¿cierto? Zonas desérticas principalmente de Estados Unidos, México y algunas regiones de América Central, de riesgo pues las personas que visitan estos desiertos, o cuando hay tormentas de desierto sí que se levanta, digamos por así decirlo, las esporas de Coicidioides immitis, y pues que es un factor de riesgo importante, ¿cierto? Entonces generalmente la forma de infección es la artroconidia, se inhala, entra a los pulmones. Estos Coicidioides immitis, pues generalmente es una conidia que es en la forma de endospora, que es cuando ya está dentro del huésped, es muy grande y es difícil de que sea fagocitada. Entonces, esa forma de esférula realmente es muy difícil que sea fagocitada. Además, que hay una característica de él, es que él alcaliniza el medio. Entonces, todo lo que está alrededor se alcaliniza, y eso, la alcalinización, pues evita como la fagocitosis. Una vez que se intenta fagocitar y ese medio está alcalino, pues puede resistir a los procesos de fagocitosis. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la virulencia, de la resistencia a la fagocitosis, y nuevamente, al igual que el Blastomyces dermatidis, puede modular la respuesta TH1 a TH2. Entonces, la respuesta efectiva contra estos hongos es una respuesta TH1, pero lo que hace el hongo es que la lleva hacia un TH2 para escapar del sistema inmune. Además, produce otras enzimas como ureasas y unas proteínas que ayudan a degradar todos los tejidos que hay alrededor. Entonces, generalmente, Coicidioides immitis genera una infección pulmonar que después puede volverse crónica, y en algunos casos más graves, meningitis
o infecciones en huesos, infecciones geniturinarias o infecciones cutáneas. Puede estar presente. Otro interesante es este Histoplasma capsulatum, que es muy curioso porque Histoplasma puede estar presente entonces en el, digamos, en la materia fecal de los murciélagos, y las personas pues que principalmente presentan o les gusta irse de paseo a cavernas donde está lleno de murciélagos, pues van a encontrar un factor de riesgo importante. Esta forma de nuevo saprofítica, pues, generalmente es la hifa, y cuando está en forma de parásito, pues son levaduras que se van a encontrar en el tejido. Ellos generalmente, la forma de infección es la inhalación de las conidias, ¿sí? Y Histoplasma capsulatum tiene una capacidad de sobrevivir muy bien dentro de los macrófagos. Ellos alteran también el pH de ese macrófago cuando está dentro, y cuando está dentro es el fagosoma. Recuerden que nosotros vimos otra bacteria que hacía eso, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, él hacía la alteración de este fagosoma. Entonces, este siendo un hongo, Histoplasma capsulatum, también hace la alteración del fagosoma. Entonces, muchos microorganismos, digamos, que han ido como evolucionando para alterar ese ácidos que hay dentro del fagosoma, para ellos poder sobrevivir dentro del fagosoma, y pues excelente por ellos, porque antes el macrófago lo que va a hacer es un vehículo para ayudar a la dispersión de este hongo, que es el Histoplasma capsulatum. Entonces, además de eso, pues dentro de eso, el histoplasma no suficiente con que es capaz de vivir dentro del fagosoma, se le roba el hierro y el calcio al macrófago. Generalmente en personas, un buen sistema inmune puede generar una infección asintomático, máximo una histoplasmosis pulmonar, pero ya pueden haber formas más graves, como una, por ejemplo, mediastinitis o pericarditis, porque, por ejemplo, mediastinitis, porque muchos de estos, los macrófagos, pues van a ir a los ganglios linfáticos que están principalmente cercanos a la región pulmonar, y por eso es que yo puedo inflamar el mediastino y generar estas mediastinitis, ¿cierto? Y puedo generar también unas infecciones crónicas dadas por histoplasmosis. Paracoizidoides brasilensis, ya hablamos un poco de él, hablamos que también están presentes en el ambiente como hifas, y en la forma parásita es una levadura que generalmente la llaman de levadura en timón de barco. Es la morfología pues que presenta, la inhalación, la forma de infección es cuando inhalamos estas conidias. Y una cosa interesante de paracoizidoides es que puede estar hasta 40 años inactivo en la persona. Entonces, una persona puede estar infectada, puede estar inactiva, y de un momento a otro, pues, puede ser la reactivación. Parece que hay una influencia, pues, de las hormonas, porque sucede mucho más en hombres que en mujeres. Entonces, algunos proponen que es probable que algunas hormonas, como probablemente la testosterona, pueda estar influenciando el crecimiento del hongo. Y por lo general, entonces, ya lo veíamos mucho, digamos que primero hay una infección pulmonar, pero nosotros podemos tener otras, va evolucionando a otras infecciones que pueden ser después, a partir del foco primario, que es el pulmón, pueden haber esas infecciones mucocutáneas que observamos en la imagen del señor que les está mostrando. De este hongo, pues digamos, se sigue estudiando bastante, porque es un hongo que está presente en Colombia y todavía no terminamos de entender muy bien eso. Muchos de los hongos, algunos hongos, pueden tener, digamos, estímulos de acuerdo a las hormonas. Entonces, si son hormonas femeninas, ¿cierto? Por ejemplo, progesterona, algunas cosas como estradiol, pueden ayudar al crecimiento de unos hongos, y otros hongos pueden ayudar al crecimiento principalmente en los hombres a partir de la testosterona. Y esto es nada más que es los patógenos oportunistas. Entonces, por ejemplo, la cándida, que ya lo decíamos, puede estar presente en las áreas gastrointestinales, en la mucosa, en la vagina, y está esperando simplemente que el sistema inmune caiga para ellos hacer su proceso infeccioso. Digamos que una de las ventajas de Candida es que tiene un alto proceso de adhesión o adherencia. Entonces, por ejemplo, puede estar presente muy bien en las infecciones asociadas a catéter, y también parece que tiene una serie de proteasas, o sea, enzimas que degradan el tejido, lo que ayuda a la diseminación de la cándida. Entonces, esas candidiasis, que son principalmente profundas, tienen que ver con algún componente en el cual el sistema inmune está afectado. Entonces, nosotros tenemos candidiasis simplemente como candidiasis en colonización, que es lo que tiene la mayoría de las personas,
¿cierto? Pero esas candidiasis pues ya mucocutáneas o algunas candidiasis por diseminación hematógena, pues ya se van a dar más que todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? La candidiasis vaginal, pues sí es frecuente en las mujeres y de hecho, pues comúnmente las mujeres, algunas en edad fértil, pues están haciendo tratamiento constantemente para cándida. Criptococo es otro hongo oportunista que puede estar interesante en la materia fecal de las palomas. Entonces, a los que les gusta ir por allá, tomarse las fotos con las palomitas, pues eso está lleno de criptococo neoformas que generalmente puede generar una neumonía en pacientes, digamos, inmunocompetentes, una neumonía muy leve, pero ya en pacientes inmunocomprometidos definitivamente puede llegar a generar una meningitis y esto es gravísimo. Sabemos de criptococo es que libera, tiene una cápsula muy grande, ¿cierto? Entonces al tener una cápsula muy grande, pues termina afectando los procesos de fagocitosis. Tiene una cápsula de tipo polisacárido que impide, además libera esta melanina que impide los procesos de fagocitosis, ¿cierto? Entonces evita que sea fagocitado por medio de esa cápsula. Y finalmente tenemos a los aspergillus, que les decía, en este momento todos estamos aspirando con ideas de aspergillus, entonces generalmente aspergillus puede estar en cualquier lugar, en las plantas, en granos, en el agua, en los aires acondicionados. Yo me infecto inhalando la conidia, ¿cierto? Y algunas ventajas del aspergillus que igualmente tiene enzimas como elastasas y proteasas que van a ayudar a los procesos de diseminación. Generalmente, las personas inmunocompetentes generan máximo una alergia o una infección broncopulmonar, pero eso llega a ser una infección, digamos, leve o inclusive infecciones asintomáticas, pero las personas que tienen un compromiso ya del sistema inmune, ya está alterado, están inmunocomprometidas, definitivamente pues, ya van a poder tener por ejemplo, una aspergilosis invasiva. Un aspergiloma es como decir casi que un tumor del aspergillus, es como que él crece en hifas dentro del pulmón y crece tantas hifas, que puede generar una masa de hongo dentro del pulmón y eso es lo que se llama un aspergiloma. Pues las formas más graves también pueden atacar el sistema nervioso central o puede tener formas en las cuales yo puedo tener una aspergilosis invasiva en pulmón o gastrointestinal, bueno, pero lo importante aquí el mensaje es que las personas que tienen el sistema inmune bien, máximo una alergia o máximo una especie de infección, pero es asintomática. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí damos por terminado este ciclo ya de los hongos. Esos son como los más interesantes de esta presentación para que tengan en cuenta. Esto de aquí es muy importante que tengan en cuenta eh, cuáles son los patógenos primarios del hongo, o sea, que siempre sí o sí van a generar infección, no tiene que ser que el paciente genere un proceso de inmunocompromiso, lo veíamos con tuberculosis, ¿cierto? Que lo decíamos que tuberculosis sí o sí te va a infectar, no importa cómo su sistema inmune micobacterium tuberculosis lo va a infectar a usted, entonces es más o menos algo así parecido. Tengan en cuenta también de los hongos siempre tenemos varios tipos de infecciones que son superficiales, infecciones cutáneas, subcutáneas, infecciones endémicas, casi que la mayoría de estas infecciones endémicas, algunas de estas tienen que ver con hongos que son de infección primaria, como vimos aquí, histoplasmosis, coincidomicosis, paracoincidomicosis, ¿cierto? Y creemos que la gran mayoría de infecciones por hongos son de tipo oportunistas. Tengan en cuenta siempre que nosotros vamos a tener una forma, entonces, de división en levadura o forma de división de hifas, que hay unos hongos que pueden ser dos, o puedo yo tener hifas y levaduras, y generalmente estos hongos los llamo hongos dimórficos, ¿cierto? Y yo creo que aquí ya damos por terminado esta parte de hongos. Recuerden que esto es un curso en el cual uno ve como las generalidades, es muy difícil uno como entrar y abarcar en este curso hongo por hongo, pues porque definitivamente pues el tiempo no sería lo suficiente. La idea es que ustedes tengan como una idea del hongo, qué es lo que es el diagnóstico del hongo, que es lo que les dejé en el taller. Pues para que por favor tengan en cuenta eso. Y ya la otra clase tendríamos el primer P de 7 a 8 vemos la parte de parásitos y ya definitivamente
el examen, que por favor se preparen muy bien, yo sé que les ha ido muy bien, y pues la idea es que les haya gustado este curso. Ya estamos llegando pues, al final de este curso. Muchachos, nos vemos entonces dentro de 8 días. Bueno,